Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Saludo muy cordial a nuestros invitados. Tania Pastor, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de Megavisión. También saludo a nuestro buen amigo Isaac Ortega, gracias por acompañarnos, Isaac. Buenos días, Ernesto, buenos días, Tania, un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Bueno, se incorpora en su momento Henry Flores. Me cuentan que Leonor Selva también ha tenido un contratiempo y será difícil poder acompañarnos este día miércoles en el programa Diálogo Edición Nueva Generación. Vamos desde luego a invitarlos a ustedes a que participen. Recuerde, estamos a través de Facebook, estamos en Twitter con nuestra señal para que puedan compartirla con sus contactos y de esa manera también tener esa interacción con ustedes. Envíenos a través de las cuentas en @diálogo21 y @NetoLópezRadio sus comentarios, sus preguntas, y van a ser posteadas en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que de esa manera usted reúna ese canon de la brevedad en el uso de caracteres y así también en el énfasis de las preguntas para que éstas puedan ser tomadas en consideración. Varios serán los temas que vamos a tener hoy en día. Emergencia en centros penales, una situación que ha llamado muchísimo la atención de las autoridades, especialmente por el número de asesinatos contra efectivos militares. Hasta la fecha se tienen 2, de acuerdo al último registro de las últimas horas, lo cual pues ha llamado al presidente y a la autoridad misma a declarar estado de emergencia en centros penales. Vamos a hablar también de la interpelación que se tiene prevista para el próximo sábado 21 de marzo del ministro de la Defensa. Tendremos como tema también el debate que se genera en la Asamblea Legislativa con relación al tema del antejuicio y por supuesto también el reto para las elecciones 2021 que tienen los partidos políticos en cuanto a elegir sus candidaturas. Así es que serán temas muy importantes de los cuales les invito a ustedes a que participen. Gobierno, pese a que destaca baja de homicidios en el mes de febrero, hay ya cifras que muestran una preocupación en cuanto al asesinato de efectivos militares. Por cierto, ya las autoridades decretaron estado de emergencia en centros penales, pero sin el aval judicial, que es un tema que para los estudiosos en la materia parece que hay ciertas contradicciones. Tania y también Isaac tienen la palabra. Bueno, no es que hayan contradicciones, quizás hay que explicarle a la gente, porque nosotros tendemos que si es que lo hizo Bukele, pues está mal porque es un arbitrario y es un dictador y entonces el golpe y empezamos con todo. Y si no lo hace, y decir, hay que tener en realidad la concepción que la gente no conoce de derecho. Para eso hay que explicarle el porqué de las cosas están bien o el porqué de las cosas están mal. Vaya, por ejemplo, cuando todos escuchamos que la detención de las personas en sede administrativa tiene que ser justificada, porque si hay arraigos laborales, familiares y domiciliares y además no hay peligro de que esta persona entropezca la investigación, pues entonces la detención administrativa no procede. Y de la misma forma hay una revisión posterior que hace el juez de paz correspondiente en cuanto a que si el decreto de la detención administrativa decretada por, valga la redundancia, por la Fiscalía es o no conforme a derecho. Entonces esa evaluación es un símil de lo que sucede acá. Si no es necesario, si no es proporcional, es decir, hay que verse unos factores que no le vamos a venir a explicar a la población técnicamente en qué consiste, sino que de una forma comprensible. Entonces, hay que analizar como la libertad. Tenemos que tener presentes que la libertad de las personas es el segundo bien jurídico más importante que tenemos después de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Para limitar la libertad tiene que hacerse a través de una ley o a través de un proceso. Es decir, es un bien tan importante para las personas
que su limitación tiene que estar reglada por la ley, de forma tal que cuando entonces se toma la decisión de coartarle la libertad a una persona, tiene que estar justificado, tiene que ser la medida necesaria, tiene que ser la medida proporcional, en el sentido de que no hay otra medida que me asegure el resultado que yo busco. Entonces, si no hay otra medida, pues la detención excepcionalmente va a ser utilizada. Esto es lo mismo que sucede en este caso. Hay una potestad del director general de centros penales establecida en el artículo 23 de la ley penitenciaria, que establece que puede decretar la emergencia en los centros penales. Entonces sí hay un aval. Sí, por supuesto que lo hay. No es cierto de que solamente el juez lo... Es decir, hay que tener un manejo de palabras bastante delicado. Entonces, lo puede decretar. Lo que sucede es que le limita en qué causas puede limitarse. Ya le dice que es que si hay motines, que si hay indisciplina de los internos, que si hay fuerza mayor, caso fortuito, y me está faltando una. Tengo una noticia que en ese sentido, y perdón, un poco en consonancia con lo que tú estás planteando, tiene relación. Juzgados confirman que el gobierno aún no envía solicitudes para decretar emergencia en penales. Eso es importante. Ley da potestad única a jueces penitenciarios, dice. Sí. ¿Verdad? Entre críticas de abogados y Human Rights, seguridad justifica medida por detectar amenazas en cárcel. Ese es otro punto, pero vaya, es cierto, por ejemplo, que la ley establece un plazo de 12 horas en el que se le tiene que solicitar una confirmación o un aval de la legalidad de las medidas. Ahora, si las medidas se están contempladas dentro de las causales del 23, son legales completamente. A lo que yo voy es a la crítica que hicimos casi todos en la primera ocasión que se dio este tema del decreto de medidas de emergencia a nivel nacional. Primero, y ninguna es más importante que otra, el primero es que se les está aplicando a todos en términos generales, y si ustedes recuerdan o alguien conoce en El Salvador el caso de Agapito Ruano o el caso de la muchacha que se hurtó la patrulla policial y que tenía problemas, o el caso de la señora en San Miguel que se hurtó unos bienes en el supermercado, esas personas están presas, a esas personas también se les está aplicando estas medidas. Entonces, eso no es justicia, eso no es legal. Ahora, si las demás, que son los pandilleros, esa es la población que tiene que separarse y dirigirse estas medidas hacia ellos. Y lo otro es la temporalidad. Estamos sujetos a que estas medidas duran 15 días, prorrogables por 15 días más, pero el juez tiene que avalarlo, y en el momento en el que se avala, ese momento se le notifica al Procurador de Derechos Humanos, y ahí tiene que emitir opinión cuando hay un aval o hay un cese decretado por el juez. Ahorita ya vamos a entrar a un poco al análisis eso, más general y político de todo esto. Saludo ya a Henry Flores, que ya está con nosotros. Henry, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Ernesto López, buenos días aquí a los amigos, y estamos acá en un día más dispuestos y contentos. Claro, por supuesto, gracias por, como siempre, estar disponible para venir a dar tus aportes también pertinentes con relación a los temas que ya hemos colocado sobre la mesa y de los cuales también están advertidos para poder venir con la preparación pertinente. Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, o visitas o actividades o patio o tiendas, todos en sus celdas incomunicados, 24/7. Esta es la nueva orden, la cual dictó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en Twitter el pasado lunes. Sí, fíjate que con respecto a esa parte que estaba mencionando Tania, estoy totalmente de acuerdo. Hay no sé si es principio básico de responsabilidad individual. Y sí, lo que mencionaba ayer. Y que sí, yo no respondo por lo que haces tú, ni tampoco él por lo que hacemos hay muchas nosotros, personas que están adentro que van a pasar por este proceso de cero luz, cero rayos, cero tienda, cero patio, y no tienen nada que ver posiblemente con esta labor de inteligencia que se menciona. Ahí es donde yo pongo mi ojo en mi crítica. ¿Tienes dudas de que se generalice, sabiendo de que entiendo de que hay cárceles destinadas para estos grupos y hay otras cárceles donde hay reos comunes? ¿Cierto, y sobre Tania? todo, solo corrígeme, Tania. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Perdón? Hay cárceles donde hay reos solo comunes. Y aún dentro de las mismas cárceles, aunque estén mezclados civiles con pandillas, hay que hacerse la división. Y sobre todo que si estás diciendo que has visto a través de inteligencia que hay posibilidad de desestabilizar el Estado, la seguridad pública, entonces si tenés esa inteligencia sabes exactamente de quiénes estás hablando. O solamente fue ahí a un chiripazo que alcanzaste a escuchar una práctica o te dieron el chambre.
Entonces eso no es inteligencia. No, pues, pero ¿verdad? hubo huilas que se detectaron, según entiendo. Entonces, si hay huilas, sabes de dónde vienen las huilas. Correcto. Y quiénes manejan las huilas. Entonces, sabes a quiénes tenés que tratar. La población es la que tenés que tratar de esta manera y no incluir a los demás reos que posiblemente, como Tania bien decía, se robó una gallina y ahí está esperando que lo condenen. ¿Y por qué esta persona tiene que pasar por este proceso? Esa es la parte que yo me quedé. Más todo el entorno que se ha dado políticamente, ¿verdad? Que venimos todo el fin de semana con un poquito de bulla del gobierno y que casualmente hoy se redirige la mirada hacia centros penales. Ya ni supimos nunca qué pasó con Osiris al final, ¿verdad? Pero sigue ahí liderando la parte de centros penales. No sé si al final, como bien dicen acá, van a mandar las solicitudes para emergencia total, pero sigo viendo este tipo de situaciones donde arrebatadamente, justificando ciertas cosas, se dañan, hay daños colaterales de otras personas que no tienen nada que ver con estos grupos o instituciones o grupos criminales y terroristas que tanto afectan a nuestra población, y ahí es donde yo me fijo. Si sale el ministro de Seguridad diciendo tenemos información, tenemos inteligencia que se ha llevado a cabo y vemos que hay posibilidad de desestabilización, entonces sabes quiénes y a quiénes tenés que tratar. Eso es lo que yo veo. Ok, vamos a ver, Henry, tu lectura, emergencia en centros penales y la discusión que se genera. Bueno, por un lado es para controlar, detener este asedio que en algún momento las autoridades sospechan que hay, precisamente para atacar a agentes policiales y también militares. De hecho, ya tenemos 2 muertes. A esto se suma también este otro componente en la cual algunos juzgados de alguna manera están a la espera de que el gobierno envíe las solicitudes para decretar esos estados de emergencia. Y estamos un poco en el componente jurídico. Bueno, en este caso Tania es abogada y nos plantea de que no necesariamente debe de existir esa solicitud, ¿no? Sí, porque es de un decreto de estado de emergencia en los centros penales, pero hay que delimitar hacia dónde y en dónde, y luego lo avala en el término de 12 horas un juez de penitenciario de la República. Interesante, correcto. Buen punto para aclarar. A ver, ¿cuál es tu lectura que suma a este otro componente de país? Yo sí creo necesaria esta emergencia en los centros penales porque cuando suceden problemas de país deben de sobresalir los derechos colectivos por sobre los intereses particulares, y en este momento estamos viendo que ha habido una situación que ha puesto en riesgo no solamente a la población, sino que ha puesto en riesgo a quienes nos dan la seguridad, en este caso que son los soldados y los policías. Han habido 2 ataques. En otros países, cuando matan a un soldado, matan a un policía, es una conmoción nacional y una atención mediática y jurídica sobre lo que ha pasado. En este caso estamos acostumbrados y hemos estado acostumbrados a ver muertos y asesinatos que cuando pasa un hecho de estos ya nos resulta normal. Sin embargo, cuando tú ves que los planes del Plan Control Territorial están funcionando y ahora observamos casi que consecutivamente a 2 asesinatos de soldados, la situación preocupa. Desde mi punto de vista, entonces, es entendible la decisión del presidente de la República de decretar emergencia porque se está viendo el interés colectivo. Ahora bien, el hecho de que se decrete la emergencia en los centros penales, yo no creo que deban de restringirse algunos derechos fundamentales como el derecho a la salud o el que los reos tengan que ir a los procesos judiciales que tienen pendientes. Ayer yo escuchaba al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, en una entrevista decir que no se les va a restringir el hecho de que los reos puedan asistir a citas programadas de salud o si ellos están en una situación complicada de salud, no se les va a registrar en ningún momento. Y mencionaba también que aquellos que tienen citas en los centros judiciales también se les van a dar todas las oportunidades y prerrogativas para que puedan asistir y puedan presentarse en los centros judiciales. Es decir, este endurecimiento de la seguridad en los centros penales, para decir también, miren, si ustedes no colaboran, pues vamos a
a tener que hacer lo que se hizo antes. Ajá, que endurecer, que duró a varias semanas. A establecer medidas drásticas como las que se mencionan Exacto. en el tuit, ¿no? Ahora bien, estoy consciente que esta decisión de levantar las medidas extraordinarias pasará por lo que vaya a pasar en las siguientes semanas, de la situación de seguridad que se mejore. Hay órdenes que salen desde las cárceles. Yo he conocido personalmente algunas personas que han recibido lineamientos de que puedan ser asesinadas a través de huilas y que han sido interceptadas. Lo que pasa es que no siempre se da a la luz pública, pero las cárceles han sido y son universidades del crimen. Entonces yo sí creo que son necesarias estas medidas para brindar la seguridad colectiva de los salvadoreños. Ahora, habrá que esperar también qué dicen los jueces penitenciarios, porque también tendrá que pasar por ahí esa decisión. Pero para ver qué dicen los jueces hay que primero mandarle digamos, a control judicial, que es lo mismo que pasa. Por eso yo les hago el símil de las detenciones de fiscalía, porque automáticamente que fiscalía use un criterio que los demás o que los mismos jueces consideren que está errado para detener a alguien, no quiere decir que el fiscal cometió delito. Es decir, de la misma manera aquí lo que hay que analizar o lo que hay que estudiar es la resolución en donde se ordena, porque ahí tiene que estar verdaderamente el fundamento de por qué se considera que es necesaria y que esta es la medida que va a asegurar el resultado y que no hay otra que sea menos gravosa. Si ya estar preso es gravoso, ya no agreguémosle a esto que además preso y además cero luz, cero contacto con otras personas, cero visitas. Los abogados tenemos derecho también a asistirles, ellos derechos a ser asistidos. A lo que vamos es que está bien, si se justifica, está bien, la ley lo avala, pues no hay ningún problema. Lo que sucede es que se ha generalizado y se ha pretendido establecer de forma, digamos, sin un plazo indeterminado el plazo, y eso no puede ser, porque eso sí es violación. Recordemos lo que pasó la primera vez. Hubo bastantes enfermos porque las personas ya no salieron a tomar el sol, ya la limpieza no fue igual. Entonces lo que sucede es que estamos proliferando o estamos favoreciendo a otras situaciones que ya vienen a ser consideradas internacionalmente como una situación de vulneración a derechos humanos que ya pueden trascender incluso a hechos de tortura. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que respetemos los derechos de las personas, sobre todo los derechos humanos. Ese hacinamiento ya de por sí, incluso la sala lo ha declarado inconstitucional. Entonces, hay que estar pendientes de que no se vulneren esos derechos. Ya están detenidos. Entonces, no es que nosotros estamos defendiendo a los presos, son los derechos de los presos. Ahí están mezclados, como les dije. Agapito Ruano, para los que no saben, es un muchacho que pasó preso 14 años, va a ser indemnizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció y se comprobó que el Estado le vulneró todos sus derechos. Estuvo preso 14 años. A personas como Agapito Ruano o a personas por las que todos pusimos el grito en el cielo hace menos de 2 meses porque lo detuvieron en San Miguel por haber hurtado a una señora unos alimentos. Esas personas también sufren estas medidas. Eso es lo que no es justificable. Eso es lo que se considera ilegal. Lo que sucede es que hay que explicarle a la gente para que no se entienda que se está defendiendo a los presos, sino que se está defendiendo una institucionalidad. Ahora, puede ser que las leyes no nos gusten como están, pero somos parte de estar votando por las mismas personas que están ahí haciendo leyes. Entonces, si se pretende cambiar, así como se hacen las cosas, también se deshacen. Leyes que se hacen por el proceso de formación de ley que aparece regulado en la Constitución, pues mediante el mismo mecanismo hay que hacer mejores leyes a partir del 2021. Ese es un gran reto de la nueva Asamblea, entre otros. Yo entiendo, Tania, que el hecho que hayan leyes en el país y que se respete el Estado de Derecho es muy importante. Sin embargo, yo insisto en que debe de privar el derecho colectivo. La vez pasada que hubieron medidas extraordinarias, hubo una respuesta positiva en el sentido de que bajaron los índices de inseguridad. Creo yo que las personas que ordenan asesinatos desde las cárceles entendieron el mensaje. No, y estamos de acuerdo. Si es que la crítica no es que no sean justificadas, es que no se pueden aplicar parejo a todos los presos. Hay categoría, y ahí es donde es la crítica principal. Eso y la indeterminación del plazo. Pero hasta el momento, digamos, no se está
transgrediendo una ley, porque de hecho el presidente tiene la facultad. No? Habrá que esperar lo que dicen los jueces penitenciarios. Sí, eso es cierto. Habrá que esperar lo que dicen los jueces penitenciarios. Pero hay que llevarle al juez para que analice. pero ahorita no se le ha llevado, según dijo. No dudo de que eso va a llegar esta semana y que los jueces van a tener que Pero es un plazo de 12 horas, ese es el problema. No podemos ir nosotros ahora, comiéndonos los plazos a lo mejor legales. la comparación que voy a hacer no es la más indicada, pero miren, esto es como el coronavirus. Es algo que puede afectar a El Salvador o no lo puede afectar. Pero hay que prepararnos. Sí, no es cierto. Sí, pero cuando vas a vulnerar derechos humanos tienen que afectar. No hay coronavirus en El Salvador. Es diferente. No hay coronavirus en El Salvador, pero la vez pasada, por ejemplo, yo escuchaba de algunos casos en el aeropuerto. Miren, yo ni siquiera vengo de China, yo vengo de Estados Unidos, sí, pero se le va a poner en cuarentena. Salió ventilando los casos. Entonces, pongo esa comparación para que se entienda también sobre los riesgos de que no haya una restricción en las cárceles. Sí, hay personas que van a pasar 40 días en observación, sí, porque se sospecha que tengan coronavirus, pero no es que lo tengan, y sí se le vulneran, digamos, sus derechos de libre circulación. Pero es preferible eso a que todo El Salvador se vaya a infectar de coronavirus. Entonces, hago esa comparación porque sí es cierto, los reos tienen sus derechos, pero yo espero que las declaraciones del ministro sean correctas y se certifiquen en el sentido de que los que tengan alguna situación delicada de salud, que sean llevados a hospitales, que las personas que tienen citas en los centros judiciales, que sean llevados y que sean procesados. Es decir, no veo por qué no se le puedan respetar esos derechos fundamentales. Tampoco se les está aplicando la pena de muerte a las personas que están en las cárceles, pero sí creo que es importante esa decisión porque hay una situación atípica. Es decir, no estamos en elecciones, quizás podamos hablar de eso, pero siempre cuando hay procesos político-electorales hay asesinatos, hay rumores y chambres como el que acabamos de ver de niñas secuestradas, niños secuestrados, universidades secuestradas, que ya el gobierno desmintió que eso es totalmente falso. Yo quiero decir algo, casualmente se da mientras un partido político que lleva los índices de aprobación más altos, en ese momento, acaban de ser las elecciones internas de Nuevas Ideas, y en ese momento que se está hablando de eso, justamente aparecen soldados muertos, aparecen rumores de niñas secuestradas. Puede ser que haya sido una casualidad, pero también eran por primera vez las elecciones internas de Nuevas Ideas. ¿Tú crees que este es un pulso entre yo sí creo, un pulso político esto del incremento de, bueno, el asesinato de los Yo sí me atrevería a decir que tiene que ver con política partidaria sucia. Porque lo que dice el ministro, perdón, solo para colocártelo un poco en el contexto, Rogelio Rivas ayer en una conferencia de prensa dijo que las medidas respondían precisamente a las amenazas en los centros penitenciarios y que la inteligencia penitenciaria había detectado una, digamos, como desestabilización al sistema producto de que han tenido los reos un proceso de estar incomunicados desde las cárceles hacia el exterior. El decomiso, como bien ustedes lo planteaban, de huilas y también de comunicación, que en su momento él lo dijo, algunos abogados hacen en componenda con sus clientes, que en estos casos son los reos, decía, ¿no? Sí, ese componente es claro porque han habido restricciones. Han habido muchas restricciones en los centros penales. Por ejemplo, fíjate que los reos que son miembros de pandillas MS y 18, históricamente sabemos que fueron puestos en cárceles iguales. Y hubo por ahí un descontento de que habían sido puestos en cárceles los reos de pandillas MS y 18. Eso ha tenido buenos resultados. Curiosamente, no hemos escuchado que haya habido un asesinado dentro de las cárceles, lo que significa de que están aprendiendo a convivir. Ahora, ha habido bastante malestar por el endurecimiento y las aplicaciones en los centros penales que ha llevado a que haya una inconformidad. Pero yo sí pondría en el debate que siempre que hay sucesos políticos trascendentales en este país, aparecen estos hechos atípicos. Sí, mira, yo creo que todos estamos de acuerdo que endurecer o tratar un poco más seriamente el tema de esto de las huilas que salen de centros penales
es una obligación para el Estado, incluso para las direcciones de centros penales y el ministro de Seguridad, porque realmente es algo que no podemos dejar pasar. Sin embargo, sí, yo creo que esto se debería de ir controlando progresivamente. Quiere decir de que si todavía están saliendo huilas, es porque hay todavía partes o fases del sistema de control que no están funcionando. Ahí es donde deberíamos de estar focalizando el problema y no descuidar ese tipo de situaciones. A ver, pero ¿crees tú que esto tiene que ver con política partidaria, elecciones, como lo plantea Henry, que es el punto que te está planteando? Hace bastante habíamos hablado de que los grupos delincuenciales ya habían acostumbrado a los partidos políticos a presionar de esa manera. Yo no dejo de creer y creer lo que está planteando Henry, porque siempre hemos visto que en un momento electoral siempre surgen este tipo de disparos, de homicidios o presiones de esa naturaleza. Es, ¿no?, la forma que ellos conocen de hacer política. Ellos también son parte de este país, de la problemática, un factor muy importante que influye ya sea en la economía, en las inversiones, en la seguridad, en las familias, en los proyectos que cada familia puede tener. O sea, ya hay personas que piensan 3-4 veces emprender un negocio porque ya saben que les van a poner la renta. O sea, son parte fundamental del diario vivir de los salvadoreños. Por ende, ellos ya están acostumbrados, lamentablemente, hubieron partidos que los acostumbraron a eso y hoy ellos saben de que tienen que sentarse a la mesa a negociar, ¿verdad? Este fenómeno que se ha acostumbrado de negociar con los partidos políticos y que por eso es que ha conllevado a muchas investigaciones donde los casos que ya conocemos. Yo sí apoyo un poco ahí lo que dice Henry, de que casualmente en este fin de semana que hubo bulla política a través del partido político Nuevas Ideas, que fueron a sus elecciones internas, mandaron un mensaje. Yo realmente no tengo dudas de eso, y que en este caso pues presiona y obliga, y de hecho tuvieron, ¿verdad?, la reacción del presidente de decir, bueno, si quieren seguir con esto, pues nos vamos a seguir enfrentando. El problema que yo veo de esto es la forma, ¿verdad? Las formas, cómo se hacen las cosas y los momentos que tenemos que esperar hasta que maten a los militares para reforzar los sistemas de control dentro de los centros. Isaac Ortega decía algo y quiero retomarlo. Sí, es que a lo mejor no han estado funcionando por completo las medidas de seguridad dentro de los centros penales. Y es justamente por eso. Venimos de centros penales que han sido universidades del crimen, donde ahí mismo se han hecho negociaciones ilícitas, donde ahí hemos tenido a personas enviadas por los gobiernos, que han habido bailes y una serie de cosas irregulares. En la tregua. De la famosa tregua. Entonces no podemos esperar que en un par de meses se pueda solucionar la seguridad dentro de los centros penales, y es por eso mismo que creo necesario de que si las medidas de seguridad extraordinarias del gobierno pasado no funcionaron, si las medidas de emergencia máxima que impuso el presidente Bukele hace unos meses no funcionaron de la manera como a lo mejor se esperaba, bueno, hay que probar otra vez sin violar algunos derechos fundamentales que yo repito, he escuchado a los funcionarios decir que se les va a dar todas las garantías necesarias. Yo quisiera también hacer referencia en cuanto al procurador. Es que a mí, no sé si ya tocaron ese tema antes. No, pero quería, te lo quiero poner en contexto para ver qué opinan, porque él es de la idea, él dio sus declaraciones en torno a este tema. Es la segunda, digamos, decisión de establecer medidas extraordinarias desde el 9 meses acá que ha hecho el nuevo gobierno. Oigamos lo que dijo el procurador Apolonio Tovar con relación a este punto. Este procurador no está en contra que se decreten medidas de emergencia en centros penales, pero siempre voy a estar en contra que no se hagan de acuerdo a lo que establece el artículo 23 y 24 de la ley penitenciaria, porque es el ordenamiento jurídico que nos rige. En este momento lo que hemos hecho a raíz de la orden del señor presidente es desplegar todos nuestros equipos departamentales para monitorear cuáles son las restricciones que se le han hecho a las personas privadas de libertad. Insisto, no defendemos a las personas privadas de libertad per se, defendemos
los derechos que le asisten a todos y cada una de las personas en El Salvador. Bueno, ahí está precisamente la declaración, la postura que él tiene. Voy a hacer una pausa para que nos quedemos todavía ampliando un poco en comentarios que va a generar las reacciones que puede generar este comentario. Quiero destacar que también detrás de todo esto hay un factor que me parece que es interesante ponerlo en perspectiva. Una decisión que involucra también la generalidad. No sé si tú, Tania, estabas diciendo, bueno, habría que ver desde qué punto también para esto impacta en reos comunes. Así es. ¿Verdad? Porque entiendo de que si estos no pertenecen a grupos delictivos, así es, pero también... Mujeres también, ¿verdad? es decir, Mujeres hay cárceles donde están este... revueltos y aún en esas cárceles donde están comunes. ¿Eso no es correcto o tendría que...? No tiene que separarse porque no se les puede dar el mismo trato. Por eso yo hablaba incluso a los pandilleros, decía yo, como la finalidad de la pena es también la prevención general, pero también es la rehabilitación y resocialización del que está penando. Ya. Entonces, lo que yo hablaba es, a los pandilleros no les podemos aplicar un yo cambio de la manera que se le aplicamos a un reo común. Estos son reos especiales, pero de la misma manera pienso que tampoco les podemos aplicar medidas comunes. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas entonces? Cuando me lo dices, me lo das cuando regresemos, ¿ok? Dejémoslo ahí. Voy 7:02. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con información de tráfico. Pero antes también quiero invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio el debate político semanal, debate de mujeres, hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Estará con nosotros Erika Saldaña, Claudia Ortiz y por supuesto también Tania Pastor, que nos acompaña también en la versión radio. Hoy a las 6 de la tarde sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también estamos en Facebook, estamos en vivo para que usted también tenga de primera mano los diferentes puntos de vista que se plantean en este debate de mujeres, debate político de la semana. Ahí está Erika Saldaña, Claudia Ortiz y Tania Pastor, hoy a las 6 de la tarde. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vámonos entonces ahora a ver cómo está nuestro menú de cámaras que nos informan sobre el tráfico en algunas principales arterias de la ciudad capital. Vámonos hasta el Boulevard Constitución. Tenemos una carga vehicular bastante considerable en el carril que corresponde hacia el sector sería la conexión del semáforo de la calle Sisimiles, que creo que de alguna manera posterior a ese paso no habría ningún problema para llegar hasta el sector que corresponde de la San Antonio Abad y por supuesto Salvador del Mundo. Pero sí, ahí está en efecto cumpliéndose lo que digo, es el semáforo lo que está generando el problema. Vámonos entonces nuevamente a más de nuestras cámaras, vámonos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Qué buenas noticias, tenemos tráfico circulante en este sector de occidente a oriente. Usted viaja a Soyapango y no tiene ningún problema, puede ver el carril segregado del Citrán que no hay, que está libre, así como también el normal del Boulevard del Ejército, que viene desde el sector del Boulevard Arturo Castellanos, ¿no? Así la conexión hacia viniendo por el Boulevard del Ejército. Las imágenes hablan por sí solas. 7:04. Gracias por estar con nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestro debate político semanal en La Voz de la Nueva Generación. Están con nosotros Isaac Ortega, Henry Flores y Tania Pastor. A ver,
las declaraciones del procurador de alguna manera no es estar en contra, pero que sí haya un debido respeto al proceso que distingue en el caso la norma legal. Planteaba también contigo algo que me parece que es interesante, porque muchos televidentes dicen, bueno, ¿por qué razón si hay reos comunes, si hay reos que están en un proceso de rehabilitación en el plan, por qué también ellos tienen que sufrir algo de la cual no tienen nada que ver? Se supone que todos están en la palabra los tres. Se supone que todos están en permanente rehabilitación una vez están ahí. Por eso nosotros hablamos cuál es la finalidad de la pena según nuestra Constitución. La finalidad es rehabilitar a la persona, es resocializarla, es reincorporarla a la sociedad, porque recordemos que son ciudadanos salvadoreños y que tarde o temprano van a regresar a la sociedad. Entonces lo que se pretende es que regresen ya resocializados o que regresen ya rehabilitados. Entonces yo hablaba en algún programa antes que en el caso de los pandilleros difícilmente un programa de Yo Cambio o un programa de un reo común a estas personas les va a bastar. Ellos crecen en un sistema donde no hay valores, donde no hay normas, donde no hay respeto a los derechos de los demás, porque ni siquiera conocen qué es eso. Entonces a ellos hay que resocializarlos desde el inicio, es decir, en su familia no tuvieron esa parte de la resocialización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos que necesitamos una resocialización o una rehabilitación especial para ellos, también en consecuencia yo pienso que necesitamos medidas especiales para ellos adentro de la prisión. Y en casos de emergencia como este, yo sí pienso que tiene fundamento. Lo que no estoy de acuerdo es que se les aplique parejos a todos los reos, porque hay personas, bueno, todos sabemos que aquí la falibilidad humana es un hecho, que todos nos equivocamos y que hay jueces que tienen presas a personas que son inocentes, hay inocentes presos, y hay casos como los que ya les hablé, que todos nos quejamos cuando detienen a una mujer por hurtar alimentos en el supermercado. Ese tipo de personas también están presos, entonces a ellos no tiene que aplicárseles eso. Ahora, lo que yo decía al inicio, que no desarrollé la idea, que el procurador se pronunció antes de tiempo, y quizás está bien, tiene que ser activo y proactivo, pero cuando él desacredita que por la forma o el estilo del presidente, si miren, pudo haberlo hecho por un mensaje de WhatsApp o pudo haberlo hecho en su despacho presidencial, lo que sucede es que su estilo es hacerlo público, pero eso no quiere decir que el director de centros penales no tenga un fundamento real para solicitar o para decretar estas medidas. Lo que tiene que hacer es pasarlo al control judicial. Pero ¿qué pasa? El mismo artículo 23 establece que tiene que notificársele al Procurador de Derechos Humanos una vez esto haya salido del control judicial y el control judicial haya avalado o haya hecho que cesen estas medidas porque no están fundamentadas. Ahí es el momento de desacreditar completamente las medidas o no, pero este señor, que todos sabemos cómo es la base de su nombramiento, que hasta incluso se está discutiendo su constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos tiene que ser un procurador por vocación de defender derechos humanos, porque tiene un llamado constitucional a hacerlo en todos y cada uno de los casos, no de forma selectiva cuando se trata del presidente, que ni siquiera disimula que lo han mandado a pronunciarse, porque no parece que, es decir, cuando lo de la ley de la reconciliación, ¿qué sucedió? Al que hizo un medio pronunciamiento antes, 5 días antes de que se decretara la ley, y a la hora que fue el decreto, quien apareció fue el procurador en funciones, y así en el voto en el exterior, y así en lo de la ley del agua. Es decir, no tenemos un procurador de derechos humanos para todos los casos de violación sistemática de derechos humanos de la que somos objeto los ciudadanos salvadoreños en El Salvador, sino que es selectivo, como todo en El Salvador. Hasta este señor es selectivo y se ha pronunciado antes de tiempo, porque todavía no está habilitado para determinar si las medidas son o no legales, porque ni siquiera se ha pronunciado un juez de la República. En la primera ocasión ya se pronunciaron muchos jueces que esto les impedía su normal funcionamiento, porque recordemos que ellos hacen las audiencias de vigilancia penitenciaria para verificar la ejecución de las penas y las medidas de los reclusos. Entonces, pero también se quejaban de que se les entorpecía su trabajo, pero también habían otras juezas y otros jueces que aparecieron en entrevistas y decían: eso no es problema, nosotros podemos solventarlo, podemos trasladarnos a los penales, decían ellos. Ahora, el problema se repite, es decir, lo que yo vuelvo y cuestiono es que se le aplique parejo a todos los reos. Eso no puede ser desde ninguna perspectiva legal. Fíjate que va en consonancia con esto que, por cierto, posteó el mismo presidente de la República en su cuenta en Twitter, donde dice, no sé si lo podemos mostrar, el señor realizador, dice en la cuenta del Twitter del presidente Nayib Bukele, dice: aprobaron la ley de amnistía, no apareció. Matan a un soldado en Morazán, no apareció. Matan a otro soldado en Atiquizaya, no apareció. Se endurecen las medidas en los penales, aquí lo tienen. El procurador inconstitucional, así lo tilda el presidente. El abogado del frente, también así lo tilda el presidente. El defensor de criminales.
Es que fíjate que yo escuchaba las declaraciones de Apolonio, que por fin apareció. Decía hoy en redes sociales, despierten a Apolonio, cuando estaba lo de la ley de amnistía y la ley de reconciliación, perdón. Despierten a Apolonio, despierten a Apolonio. Resulta que lo despertaron, pero cuando lo despertaron, desde mi punto de vista, salió a defender a los grupos criminales. Miren, yo sí creo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería de enfocar sus esfuerzos en defender a la población honrada y honesta. Resulta un poco preocupante que él dice que todos los equipos nacionales, entiendo que todos los equipos departamentales, se han puesto en este momento a garantizar los derechos de las personas que están presas. Ahí aparece en un video diciendo eso. Bueno, estos equipos departamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como lo ha dicho Tania, como lo dijo el presidente de Twitter, no los vimos en la ley de reconciliación, no los vimos identificando y viendo qué es lo que había pasado con los soldados asesinados, no lo vimos tampoco en esto de la ley del agua, viendo qué es lo que había pasado. Porque eso es lo que sucede cuando se eligen funcionarios no idóneos. Es un funcionario, claro, está político, seguramente lo han enviado a estas declaraciones. Es una cuota política, son las negociaciones. Estas declaraciones yo no creo. Decir que todos entran por cuota política, sí, por el sistema como está diseñado. Porque el sistema está diseñado así, todos son aportes de discusión de cuotas y al final terminan así. Lo que pasa es que el tema de cuotas como que es bien satanizado. Solo que esta es una cuota clara. Bueno, él mismo daba cuotas, decía el FMLN. Es que no son cuotas transparentes, son cuotas con objetivos espurios. Claro, porque el sistema, insisto, hay que elevemos un poquito en ese contexto de que el sistema de elección de funcionarios de segundo grado tiene ese método que no se limita a eso, porque también hay uso abusivo de esas potestades que trascienden al funcionario. Por ejemplo, el voto de los diputados y que ya lo vamos a ver. Debería ser que sean comisiones de notables o de notables o las universidades, que creo que también y pueden ser cuotas, los pecados de universidades son menos. Pueden ser cuotas, pero al final pueden ser funcionarios que respondan. Y ahí te pongo un ejemplo. Yo sé que han habido críticas para el fiscal general. Es claro que el fiscal general fue una cuota y en su momento un partido político le dio el respaldo. A lo mejor creyeron que también él después les iba a regresar ese respaldo. Y ahora vemos a un fiscal general de la República que se ha atrevido a tocar intereses y personas que son de ese partido político que en su primer momento lo impulsó. Es decir, el hecho de que sean cuotas partidarias no significa que no puedan resultar buenos funcionarios. En El Salvador casi que se traduce a eso. Pero en el caso de Apolonio, yo creo que un procurador que fue electo de manera ilegal pretende declarar ilegal esta última acción. Yo sí quisiera destacar que esos esfuerzos que está haciendo el procurador, desde mi punto de vista, no están mal. ¿Verdad? Es el trabajo de la Procuraduría. Lo que está mal es que en algunos casos pone a trabajar toda la institucionalidad de la PDH, pero en otros calla, siguiendo agendas políticas. Quisiera destacar también que el hecho que los reos ahora se vean envueltos en medidas extraordinarias no es que tengan violentaciones en su salud. Digo esto porque yo sé que hay algunas organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional que cuando se dieron las últimas medidas extraordinarias incluso puso a disposición médicos, porque por ahí hubieron quejas que los reos no podían ir a los hospitales. Pero yo sé que esta organización y otras se les permitió que pudieran dar atención médica y que el Ministerio de Salud incluso puso a disposición decenas de médicos para que pudieran atender la salud de las personas que están ahí en las cárceles. Igual el ministro ha mencionado de que se le va a dar la oportunidad de que ellos puedan asistir a las citas que tienen en los centros judiciales. Entonces yo no creo por qué se les tenga que vulnerar algunos derechos por las medidas extraordinarias dictadas en este momento. A ver, ¿cuál es? Definitivamente con el procurador de derechos humanos, buenos días, ¿verdad? Porque realmente hasta hoy aparece y es lamentablemente de una manera muy cuestionada. Yo lo mismo me puse a pensar cuando yo escuché las declaraciones de hemos desplegado a todo el personal de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio, para este caso centros penales, pero no se pronunció para nada del agua ni para la ley de amnistía encubierta que se han hecho, nunca apareció para los del voto en el exterior, y hoy solo sale diciendo esto y
como queriendo mediar casi el que antejuicio obligadamente, ¿verdad? Porque ni modo, me han puesto aquí y tengo que salir a decir, y ya muchos hashtags donde está Apolonio, ¿verdad? y Apolonio no es idóneo. Pero realmente, como estábamos comentando, es una lástima que instituciones tan importantes como la Procuraduría tengan elementos que han sido escogidos en una estrategia política como una carta, ¿verdad? Como algo de, sí, es cierto, una política cuota partidaria. porque todos ponen su granito de arena para decir, yo propongo este, y es una cuota, pero ya sabemos que en esas negociaciones hay otros temas que se hablan como, vaya, te voy a dejar que pongas a este y te voy a dar mi respaldo, pero vea, acordate de aquel caso que no quiero que se den cuenta. Y creo yo que es esa forma de hacer política que nos ha venido haciendo tanto daño en este país es la que tenemos que ya ir pensando en terminar. Realmente no sé qué va a pasar con este procurador, pero realmente hay que estar pendientes, y yo coincido con Henry en el hecho de que sí, las medidas son duras, no hay que poner a todos en la misma canasta, pero por eso siento yo que mira, Neto, yo creo que una cosa bien importante en todas las instituciones es la comunicación. Y cuando vos salís a dar una conferencia de prensa diciendo que tenés información de inteligencia, pero no resguardás a todos los demás segmentos, ¿verdad? O sectores que tenés ahí, ¿qué te costaba salir diciendo, mira, aquí es y ahí voy? Aquí vamos, por esto vamos a agrupar a todos los pandilleros o lo que sea que tratan con estas huilas de una manera, pero a la población y los familiares de los reos que son reos comunes tengan la tranquilidad. No sé, yo no soy de comunicación o los influencers que trabajan con el gobierno, pero esa forma de comunicar las cosas es lo que le hace daño a este gobierno. Mire, yo quisiera, he visto algunos mensajes en redes sociales de algunos familiares de los reos. En las últimas medidas incluso hubo una marcha de mujeres y esposas, madres de personas que están reclusos. Este programa pues es productivo también, y se trata, le escuchaba Ernesto, de dar mensajes positivos. Yo sí creo que la gente que es familiares de los reos que están en las cárceles deberían de ayudarnos en el sentido de concientizar a aquellos que tienen familias, miembros de pandillas, que concienticen a sus familiares adentro de las cárceles también, que si hay decisiones ahí que están afectando el interés de la mayoría de salvadoreños, que le bajen, porque al final es cierto, estas medidas afectan parejo. Hay gente que a lo mejor no tiene nada que ver, que está en las cárceles y que sufren no solo ellos, sino que sufren sus familiares también, pero vamos a lo mismo. Por uno pagan todos, y como el caso del coronavirus, hay que poner en cuarentena, a lo mejor no hay nada ahí, pero sí, hay que evitar. Bueno, ahí sí me parece que porque por uno pagan todos. Yo pienso que el Estado es responsable, sobre todo el de El Salvador, que tenemos la historia de violación sistemática de derechos humanos, la guerra, las pandillas, la migración forzada y otros temas. Yo pienso que ese esfuerzo debe de hacerse. No se vale decir, mire, conversamos, y con respeto a tu opinión, Henry, pero no la comparto definitivamente. No me parece justo decirle a las madres y a los padres de los reclusos comunes, muchos que son inocentes, mire, aguántense porque hay aquellos sí se lo merecen. No, me refiero a los familiares de los reos. Bueno, aún esos peligrosos, tiene que identificarse y establecerse medidas, o que de alguna manera son los que estarían detrás de todo esto. Sí, pero pienso que el Estado tiene que hacer el esfuerzo necesario para poder delimitar cuáles son esos reclusos a los que esas medidas sí están dirigidas y sí se justifican y sí son proporcionales y sí son necesarias, porque no hay otras medidas que aseguren que estos reclusos no van a seguir dando órdenes hacia el exterior, que aseguren que... Es decir, si esas medidas no hay otras que se les puedan aplicar que aseguren el mismo resultado, pues entonces delimitemos la población penitenciaria a la cual esas medidas se van a dirigir. Pero es que por eso mismo yo creo que es necesario, Tania, los fondos del Plan Control Territorial, y más allá de estos fondos que se han discutido, fortalecer la seguridad. Es decir, cuando se te arruina, cuando se te arruina un vehículo y tenés que empezar a identificar, y si alguien sabe más o menos de mecánica, va a ser donde está el problema. Pero si no, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que ir a un buen centro de reparación de vehículos, vas a tener que pagar más, y a lo mejor ahí vas a tener toda la tecnología para que te reparen el vehículo. En el caso, pongo este ejemplo porque en el caso de la seguridad en los centros penales, yo sí creo que esta medida puede afectar a personas que son inocentes, pero es necesario tomarla
Porque a lo mejor no tenés todos los recursos necesarios, tecnológicos, científicos, pero eso y todo, no te y habilita todo, a y violar todo, derechos y todo lo que humanos, quieras tenés que para tener cárceles como si las hay en Europa, como si las hay en Estados Unidos. Es decir, venimos de décadas que no solamente las cárceles, sino la inseguridad de este país ha sido grave. Entonces yo sí creo que por el momento las medidas son necesarias, pero hay que ir en el camino de fortalecer la seguridad. Pero Henry acaba de decir algo bien importante en el análisis que ha hecho, que es cuando llevas el carro al mecánico para detectar un problema. Yo lo comparo y digo, bueno, y no hicieron inteligencia para detectar el problema, pues entonces, no definieron que son los pandilleros los que están trabajando con las huilas. Y otra vez vuelvo y repito, o sea, no es tan difícil, es solamente de trabajar un par de horitas más, de ir a los registros, saber qué reos están por qué crimen, quiénes están en qué penales, cuáles son los problemas que hay que tener y hacer un trabajo propio. Yo creo que sí se puede hacer, es el esfuerzo una comunicación clara de vamos a tratar con los que están. El problema es ahí de dónde salen las órdenes. Hay gente, sí, las órdenes salen de los reclusos, pero aquí hay gente que ha llegado a visitar a reclusos que no son pandilleros, que no están ahí y que se han prestado, porque para que esas huilas salgan, por ejemplo, pero necesitas a alguien que lleguen a traerlas. Algo así es porque lo identificaste. No, eso ha salido en los medios, en los periódicos, que hay gente, por ejemplo, que se mete los papelitos por cualquier parte de su cuerpo y no es gente que son pandilleros, es gente que se presta a hacerles el favor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En relación a estas personas, pienso yo que son bloquear necesarias. Todo eso. Pero en el trayecto y de identificar cuál es el problema de tu vehículo, tenés que tener cuidado de no dañar otras piezas del vehículo. Entonces, en el trayecto de nosotros poder contener este problema interno en los penales, tenés que tener cuidado de no dañar a la población que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Incluso el derecho de defensa es de los principales que salen volando en este tipo de medidas, porque ya los abogados no podemos ir a visitar y atender y asistir legalmente a las personas reclusas, y como repito, hay muchos inocentes ahí, hay muchos que están por cuestiones que no tienen nada que ver con las pandillas. Entonces yo creo que el esfuerzo merece la pena, porque pienso que el gobierno tiene un interés legítimo y genuino de combatir este fenómeno, pero entonces hay que nada más ir perfeccionando estas medidas, cómo se van a ir tomando. Ya se tuvo la experiencia de la primera vez, ya se tienen los errores de la primera vez, se trata de hacerlo nuevamente, pero no cometiendo los mismos errores. Pero mira, ahí vemos una cosa. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué inversiones se están haciendo en centros penales para controlar? Yo ayer estaba escuchando, no sé si es el viceministro o quién de Hacienda, que varias veces lo has invitado tú aquí, diciendo que en este año habían recuperado casi 155 millones de dólares en multas por ingresar productos de manera ilícita no me acuerdo muy bien. Pero se han ingresado 155 millones de dólares para recuperación de impuestos. ¿Por qué no compran un escáner, pues, de esos de los que ponen en los aeropuertos donde vos radias todo? Por lo menos uno entra en Mariona y últimamente también en el penal de Ilopango de mujeres ya hay. Entonces, el problema es que a veces es corrupción incluso interna de los funcionarios. Entonces, también. Si tenés esa inversión, si has hecho ese tipo de inversiones, el sistema de control, entonces, ¿qué está pasando en centros penales? Mira, en las cárceles, lo que pasa es que, repito, venimos de un problema en las cárceles que ha sido un cáncer. La seguridad en este país ha sido un cáncer. Y si tenés que curarlo, qué bueno que se está curando. La medicina está funcionando, pero así como un cáncer no se va a curar rápido. Yo creo que lleva un proceso. El año pasado, y estos números salieron públicamente, los centros penales no tenían para finalizar el año y darle comida a los reos. Incluso hubo un debate en la Asamblea Legislativa sobre este tema, porque la comida y el funcionamiento en los centros penales estaba en riesgo porque no había para terminar el año. Y la asociación del exministro. Ahora, imagínate, ahí vimos casos de seguridad en este país, de funcionarios que hicieron hasta asociaciones con el dinero de los presos. Lo que te quiero decir es que venís de un problema tan grave que no lo vas a solucionar de manera rápida, y por eso yo sí justifico las medidas de emergencia, y poco a poco tendrán que haber soluciones más técnicas. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos pasamos a otro tema. Asamblea Legislativa interpelará a ministro de Defensa y crea comisión por el 9F. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
Saludos muy cordiales a quienes están, desde luego, con nuestra señal a través de las redes sociales. Gracias por hacer de este programa, desde luego, un aporte importante para que usted conozca los diferentes ángulos por los cuales se tratan los temas y que de esa manera a usted le permita construir su propia lectura. Aquí nadie le impone, usted crea su propia lectura a partir de los diferentes argumentos que se plantean, que esa es parte de la misión que tenemos nosotros como medio de comunicación y como este servidor, de poder ofertarle los diferentes ángulos para que pueda tener su propia fotografía de los temas. 7:27, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya puedes encontrar el super cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, quiero recordarles a ustedes que Cemento Regional llegó para quedarse en El Salvador. El super cemento que ofrece una mayor resistencia, de rápido fraguado, hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración. Cemento Regional, garantizando un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Pida ya el suyo al 2240-9900. Cemento Regional llegó para quedarse. Continuamos en el análisis de los temas de este día. Acá, el día miércoles, siempre tenemos a nuestro panel de jóvenes que están desde luego dando aportes importantes en los temas que están gravitando en nuestra agenda. Asamblea interpelará a ministro de Defensa y crea comisión por el 9 de febrero. Hay dos versiones sobre los acontecimientos este día, cuando ingresa tropa militar, y eso es parte del debate que se genera en el contexto de que sí existió el delito y que no hubo delito al respecto. Eso por un lado. Y por otro lado está también el tema de la interpelación el próximo 21 de marzo, si no me equivoco, sábado, a las 9 de la mañana, que se ha previsto pues llevar a cabo esta sesión plenaria de interpelación del ministro de la Defensa. Es lo que yo te decía. Yo sí creo que hay sectores políticos poderosos en este país que han creado mesas de coyuntura política y se están moviendo de acuerdo a eso y enviando órdenes. Creo que no es casualidad que ahora haya despertado de su sueño Apolonio, el procurador de derechos humanos, y haya salido en un momento de crítica, porque así más lo veo como una crítica. Creo que no es casualidad que los diputados de la Asamblea Legislativa hayan dejado para el 21 de marzo al ministro de Defensa, porque pudieron haberlo hecho un fin de semana siguiente, así como estaban programando de la noche a la mañana estas interpelaciones, pero no, la dejan para el 21 de marzo. Y no dudo que la del ministro de Seguridad, si es que deciden interpelarlo, la dejen para el 21 de mayo, porque lo que ellos pretenden es mantener en agenda estos temas que, en teoría, estarían desgastando al gobierno o a nuevos partidos políticos. Lo otro, el antejuicio de Norman Quijano. Hablábamos en el set, en la pausa comercial, de repente estaba engavetado esa discusión, esa solicitud de antejuicio. Norman Quijano dice: quiero someterme a un proceso y que los colegas, compañeros, diputados, mis amigos decidan por mí, y inmediatamente se abre el proceso de antejuicio y ya sabemos eso, dónde va a parar. Creo que es un show, ese antejuicio es un show, así como todas las interpelaciones que van a haber, porque al final no van a haber destituciones. De hecho, el presidente acaba de decir, si lo que pretenden es que yo destituya al ministro de Defensa, no lo voy a destituir. Entonces creo que es un juego político que se está viendo y que están midiendo mucho la coyuntura, porque vamos a un proceso electoral. Mira, definitivamente esto de las interpelaciones, yo escuchaba y concuerdo con varias opiniones que dicen de que la interpelación, de hecho, es una gran oportunidad para el ministro, sea X ministerio que sea, de poder llegar con argumentos y demostrar las razones de por qué se tomaron ciertas decisiones. Allá la asesoría de los asesores, valga la redundancia, que les digan que no vayan preparados o que lleguen con respuestas como las que vimos de
del presidente de ANDE y la ministra de Salud, que para mí en lo personal fue una gran decepción. Yo por lo menos esperaba de que se defendieran un poquito o que llegaran con argumentos más concisos, ¿verdad? Sin embargo, vimos de que no hubo eso, y al contrario, a pesar de las preguntas tan fuera de fundamento, falta de tecnicismo, aún así algunos diputados se vieron bastante bien con sus preguntas por las respuestas de los ministros. Por eso yo digo que para esta interpelación del ministro ¿de qué es? De Defensa. El ministro de... Siempre me confundo con el de Seguridad. Sí. Con el ministro de Defensa, que sea una oportunidad para él. Yo creo que él ya tuvo como la oportunidad de ver el espejo y de ver a qué se va a enfrentar. De prepararse más, quiere decir, para llegar a... Y esto de las interpelaciones es un ejercicio muy bonito que se debería de aprovechar y que debería de ser una buena oportunidad para fortalecer o para poder esclarecer ciertas cosas. Lo que no me gusta de este proceso es que he visto que muchos diputados han agarrado para hacer pre-campaña, ¿verdad? Ya de decir de que... Inevitable. Ayer yo estuve viendo una entrevista y casi que la mitad de la entrevista fue como yo, como personal, mi postura personal de que se quite el fuero, y etcétera, etcétera, y casi que una catapulta política para la campaña 2021. Y después que dice ahí de que van a tomar el testimonio de los diputados como parte de esto, cuando ya sabemos que están sesgados, pues la mayoría de los diputados para dar su opinión. Incluso uno de los diputados está diciendo, no, si yo anduve ahí, yo estuve con los militares caminando y veía, tenía el fusil casi en mi cabeza. Por eso yo dije que hay dos versiones, una de que justifica la acción y otra que en definitiva no la justifica, y se habla de un cometimiento de delito, ¿no? Imagínense en este caso el antejuicio a Norman Quijano, ¿cómo su colega y amigo Rodrigo Ávila, que es parte de la comisión de antejuicio, va a decir una decisión en contra de Norman Quijano? O como Raúl Beltrán Munilla, si hemos visto que ha defendido el actuar de sus colegas diputados y criticado el actuar de los militares y de la Policía Nacional Civil, o sea, ¿cómo se nos ocurre que ellos le van a quitar el fuero constitucional a Norman Quijano para que lo manden a los Lobos? Bueno, para que lo manden al centro judicial, ¿verdad? Entonces, no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Lo que están haciendo es creer que la institucionalidad está funcionando, porque ellos se acuerdan de la institucionalidad cuando les conviene. Si creo que alguien les ha de haber dicho, miren, está esto de las interpelaciones que fue usada hace como 3 décadas, entonces ustedes pueden utilizarlo. Les pareció bien y empiezan a utilizar las interpelaciones. Descubrieron su nuevo juguetito. Igual, Apolón estaba dormido, le dijeron, mira, es hora que te despertés, habla. Empezar. Yo sí creo que esto es un show que están haciendo los diputados, como las interpelaciones que van a haber en lo sucesivo, porque al final ni van a haber destituciones, o es una medida de presión también haciendo creer que van a desgastar al gobierno. Las encuestas han dicho que esto no está funcionando, si ese sería el objetivo. Y también que varios partidos políticos están tomando esto de las interpelaciones para ir quitándose la responsabilidad de tratar temas que realmente son importantes. Para ir delegando la responsabilidad a una nueva asamblea, de ir postergando el antejuicio o lo que sea, la resolución de esto, para ir postergando una revisión o no sé, de cualquier ley de amnistía que se haya puesto ahí encubierta, y un montón de cosas que son más importantes. No digo que sea importante, que no sea importante la interpelación, porque como digo, para mí sí es una herramienta muy interesante, donde da la oportunidad de conocer y de que un ministro se pueda defender o pueda esclarecer o pueda comunicar las razones y cómo el accionar de su mandato, de su gestión, y fortalece la democracia, pues verdad, la verdad que sí. Pero sí siento yo que todo esto es solamente para ir postergando. Hemos visto cómo el diputado Chato Vargas se ha ensañado, ¿verdad? Sí. Casi que una cuestión personal ahí, ya no sé. Pero ojalá que yo quisiera ver nuevamente las preguntas, porque por ahí las vi, pero no me acuerdo muy bien, y ver realmente cuáles son las preguntas que el diputado ha hecho. Pareciera que no aprendieron de la primera vez de los errores, porque es decir, en El Salvador no tenemos diseñado cuál va a ser el estilo de preguntas, qué tipo de preguntas son permitidas, y ese filtro que tienen como que la gente no estudia, porque hay un nivel de decoro y de respeto que tienen que tener los parlamentarios hacia el interpelado, que solo vemos una pregunta y mire, y usted ha considerado darse la baja. Entonces ya uno piensa, pero hay que ser serios, esta es una labor
de democracia pura que tiene que ser tratada con respeto, pero aquí parece que se está utilizando porque descubrieron que existe, como todo lo resuelven a través de negociaciones, que la gente nunca se entera, y cuando venimos a darnos cuenta ya se intercambiaron los cargos de elecciones de segundo grado, ya transaron, entonces nunca ha habido necesidad de hacer interpelaciones. Ahora descubren que esa herramienta es posible y que en casos de OIE y de seguridad pública son vinculantes, entonces hacia eso se dirigen evidentemente. Ahora, lo que a mí me llamó la atención en el caso de Quijano fue que definitivamente ahí pasó, solamente tenían 15 días, 3 días me parece que era para resolver, porque la única opción nunca fue un archivo, sino que había que declarar abierto el antejuicio, pero se pusieron a hacer otro montón de cosas. Un día amaneció el señor Quijano con la voluntad de decirle a sus compañeros diputados: aperturen el antejuicio, y mágicamente ese día se aperturó. Es decir, ¿qué es lo que estaban esperando? Que les diera la orden. Y cuando ustedes hacen las críticas que han hecho, precisamente a eso se refiere, o me refiero yo cuando establezco que el diseño de antejuicio en El Salvador es una burla completa. Los diputados están blindados, solo van a desaforar a quien ellos escojan políticamente que les conviene o no les conviene, porque supongamos, en este caso un diputado juzgado por sus pares, y no solamente por sus pares, sino que por diputados de Arena que evidentemente no son objetivos ni imparciales, ni tampoco lo van a hacer. Entonces, eso le quita validez sí, pero total supongamos a la que en el caso de las desobediencias y de los incumplimientos de deberes, que ellos a diestra y siniestra cometen delitos y que nadie los persigue y que no tienen consecuencias y por eso siguen haciendo las cosas. Supongamos que Raúl Melara y su Fiscalía General de la República decide promover un requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero contra estos diputados desobedientes y que incumplen sus deberes. ¿Quién mismo les va a quitar el fuero? Ellos. Entonces un poco contradictorio, porque al final de cuentas son juez y parte. Y cuando aparecen estos diputados en la campaña, hicimos una solicitud que se quite el fuero constitucional en los casos de delitos. Regresamos siempre al punto, es el sistema que está diseñado para eso. Pero es una burla cuando viene un diputado y dice, encuentras en el reglamento y lo encuentras en la ley. Hay una propuesta de Pati Valdivieso, dice, de hace más de un año para que se elimine el fuero en algunos casos. No, es que hay que eliminarlo completamente. Pero ya se le olvidó la propuesta, y además, y además en el caso de diputados no pueden ser los mismos, no deberían de ser. Pero el sistema está así. Pero por eso, entonces cuando nosotros le hacemos creer a la gente que hacemos una propuesta para cambiar esa situación tan injusta, no sean exacto, tienen que hacer una propuesta seria. Hagamos un poco el planteamiento sobre la base de cambiar los métodos, sistemas o la regla o las leyes, no solo para engañar a la gente, miren, yo estoy legislando para que esto cambie, porque es una gran... No, hay que hacer una propuesta de verdad seria y que sea muy responsable. Voy a una pausa y regreso más con ustedes en este debate interesante que hemos tenido hoy, este miércoles acá, miércoles de Nueva Generación, en el análisis de los temas importantes que hemos planteado a lo largo de estos minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Entonces ahora a una buena noticia, que usted puede estrenar carro y ya sabe que no es tan difícil como lo antes. Ahora usted puede tener el carro que quiere con el financiamiento que mejor le parezca. Quiero contarles que este 6 y 7, también 8 de marzo, se va a llevar a cabo el Gran Auto Weekend by Credomatic con todas las marcas favoritas de vehículos para que usted pueda escoger el suyo y llevárselo precisamente con un financiamiento de hasta el 90%. Así también puede tener la cuota más baja garantizada durante este evento que se va a llevar a cabo. La tasa es insuperable y los precios especiales en todas las marcas de vehículos. Así es que haga realidad su sueño comprando precisamente en este Gran Auto Weekend by Credomatic este 6, 7 y 8 de marzo. Recuérdelo y téngalo ahí en su agenda. Seguimos con el análisis. ¿Con quién me quedé? Contigo, ¿no? Yo quiero contestar. Bueno, los tres tienen la. Quiero contestar un mensaje en redes sociales para que vean los amigos que sí los leemos. Dice: este señor Henry Flores, creo que no sabe el rol de la PDH
¿Y cuál es su mandato? Claro que sí, sabemos cuál es el rol de la PDH. El problema es que la PDH está funcionando actualmente bajo el liderazgo de Apolonio, bueno, bajo el nombramiento, porque no es liderazgo, solo cuando le conviene. Entonces yo no concibo que hayan 14 oficinas departamentales solo para ver y defender ahora a los reos. Está bien, es su trabajo, pero está apareciendo solamente cuando le conviene. No apareció en el tema del agua, no apareció con la ley de reconciliación, no apareció con los tantos salvadoreños asesinados y últimamente los soldados. Ahí te hacen una pregunta, me gustaría que le dieran respuesta a las preguntas y por eso nuevamente quiero invitarlos, amigos que tienen cuentas en Twitter. Si no la tienen, sáquelos y síganos como @diálogo21, @Neto López Radio, para que sus mensajes breves puedan colocarse en la parte inferior. Ustedes están también teniendo voz en las discusiones como estas y de esa manera, pues ahí como están apareciendo, así van a ser colocados. Así es que escríbanos y les invito también a ustedes a que le den lectura para que puedan ellos tener esa interacción. Y en el caso del antejuicio a Norman Quijano, porque no es un juicio, el juicio se va a ver en los juzgados. Creo que sí, hay un show por parte de los diputados y al final no lo van a enjuiciar, es casi que una respuesta anunciada, no lo van a enjuiciar. ¿Fueron electos los diputados idóneos para ser imparciales? Pregunta. Yo creo que no hay ninguno que sea imparcial, pero es precisamente ese diseño del que yo estaba hablando. De lo con el que cerramos la discusión. El problema es que dentro de lo que tenemos hay que buscar lo más ético y lo más responsable, de acuerdo al debido proceso. Y cuando las personas se presume que tienen una objetividad cuestionada, como en el caso, digamos, el señor Quijano fue el presidente de la Asamblea Legislativa, es decir, él estuvo a cargo y todos sus compañeros, ¿cuántos años tienen los diputados de tratar con él como militante y como diputado de un rango superior? Es decir, no podemos esperar que estas personas que le debieron mucho respeto, que lo ven con mucho respeto, van a ser totalmente imparciales. Personas de Arena no tuvieron que estar ni en la comisión, ni tampoco deberían de ser parte del pleno, ni propietarios ni suplentes que conozcan de la decisión cuando se determine si van a levantar o no el fuero constitucional. Lo que genera bastante, digamos, duda es el hecho que los diputados en este momento ya se creyeron que están en una sede jurisdiccional y que van a hacer una investigación de indicios adicionales a los proporcionados. Yo no sé si conocen incluso el término del indicio jurisdiccional y de los elementos proporcionados por la Fiscalía General de la República. Es cierto que pueden investigar, pero ya están queriendo extenderse más de la cuenta. Y miren, es como cuando una persona, dicen, está vomitando, uy, probablemente está embarazada, dice uno. Ese es un indicio de embarazo, o el humo es un indicio del fuego. O además empieza a vomitar, está mareada. Bueno, vómitos más mareo, probablemente esos son indicios de embarazo. Y si además es una persona que de alguna forma dio una opinión pública en la que dijo que tienen una sexualidad muy activa con el esposo y que si además nosotros valoramos que estuvo en un tratamiento, digamos, de fertilidad, entonces son indicios que nos llevan a una conclusión inequívoca, que es que la señora está embarazada, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de los indicios, que por sí solos no nos dicen nada, porque vómitos un montón, es una sintomatología bastante común a varias condiciones médicas, no solamente del embarazo. Entonces hay que unir varios indicios para sacar una conclusión. Lo que sucede es que en este caso la investigación ya fue realizada por el ente fiscal y no se equivoquen, que lo que tiene que hacer o lo que persigue el antejuicio es precisamente verificar y proteger a los diputados de un juicio político, de un juicio, de una difamación, de una acusación calumniosa, de una persecución política. Eso es lo que tienen que valorar ellos, y los indicios son verdaderamente que va a proceder esa prejudicialidad de que vamos a ir a la etapa ya de los juzgados o que si se va a quedar en la Asamblea Legislativa. Lo que tienen que valorar ellos es, ¿se presume que hay caso? Es decir, ¿hay elementos para caso o es una persecución política o es una calumnia? Eso es lo que tienen que determinar, porque lo demás son indicios que van a conducir a un juez para determinar culpabilidad o digamos que son inocentes. Eso es lo que se determina en los juzgados. Los indicios de este momento únicamente son para determinar si hay una persecución política o si son sujetos de una difamación o una acusación calumniosa a los diputados. Hasta ahí ya todo lo demás está fuera de contexto, fuera de lo legal, y dentro del diseño tan absurdo que tenemos nosotros de antejuicio, tienen que respetarse por lo menos normas éticas. Ok, interesante, porque caemos al punto de la necesidad de hacer una revisión de cuáles son los mecanismos que en algún momento conllevan a establecer estos métodos. Un tema más, ya que lo recordé, nada escapa al control constitucional de la sala. Ya lo decían en una sentencia.
no recuerdo ahora mismo si fue la de los 900 millones de los créditos, 30 y algo del 2038, del 2015 me parece que es, que si se establece esa situación, nada escapa al control constitucional. Entonces, estas, digamos, incluso en los casos de la ley de la reconciliación, que votaron diputados suplentes cuando el propietario ahí estaba, votaron en contra, votaron simultáneo, los propietarios no justificaron su ausencia, ya hay, esa misma resolución establece que eso no es arbitrario, que no se puede utilizar la figura de la ausencia en los términos del 131 número 4 solamente para hacer quórum o para burlar la legalidad que se persigue con el voto individual de los diputados. Si ellos no justifican sus resoluciones, estas son interesante. Sí, yo definitivamente para contestarle a Wilber, a ver, sí, tal vez yo para contestarle a Wilber o William que Wilber preguntaba si era idóneo o no era idóneo los... Mira, desde el momento en que pones a alguien de arena ahí dentro del mismo grupo para juzgar o para emitir una resolución contra alguien de arena, para mí pierde total credibilidad, ya que es como que pusieran a un acusado y ponen a la mamá de juez. O sea, hay un símil bien duro, ¿verdad? En términos muy comparativos. Es como que pongas al coyote a cuidar la gallina. Es correcto. Algo así. Correcto. O sea, es bien duro, perdón un poco el símil, pero lo escucho mucho decir del análisis. Pero el punto, miren, creo que Henry decía hace unos minutos, bueno, creo que en este programa también es permitido hacer sugerencias o dar consejos pertinentes. Bueno, voy a decirles que este tipo de plataforma de opinión periodística busca ser propositivo, ser crítico, ser contundente, porque es parte del canon con el cual se rige la ética de nuestro trabajo. Aquí no tenemos ninguna agenda a favor ni en contra de nadie. Aquí surgen los diferentes ángulos para que usted pueda construir su propia lectura. Voy a aburrir con eso, pero de eso se trata. ¿Por qué razón? Porque usted debe de aprender que en un programa como este, lo que usted va a escuchar no es la sintonía propia que usted necesita escuchar. Aquí tenemos los diferentes pensamientos, las diferentes corrientes de pensamiento que aportan a la discusión, que es muy necesaria a la hora para establecer mejores criterios de análisis. Ese es el objetivo. Y solamente quiero agregar algo al final. El diputado Mazariego, que es el presidente de la comisión, tiene una gran responsabilidad porque él ha sido fuertemente criticado por él es el fiscal, el fiscal, perdón. El fiscal. Porque los ojos están puestos sobre él, en el sentido de que ha sido fuertemente criticado porque creo que es su primer periodo. Sí, claro. Es el primer periodo, y como que hay presiones. Y yo no lo escuché decir que no hay indicios. Sí, claro que no. Bueno, voy a hacer una pausa y regreso con las conclusiones del tema. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos apenas 5 minutos, creo, para poder ir haciendo el aterrizaje con relación a los diferentes temas que hemos abordado este día. Se debe de buscar los indicios para poder dictaminar que sí hay pruebas para quitarle fuero el señalado, que es en este caso el doctor Quijano, porque él no va a llegar a defenderlo, él va a buscar las pruebas para incriminarlo y decir que sí hay pruebas. Como fiscal, él debe de buscar las pruebas, eso es lo que dice acá. También muchos opinan de que es necesario corregir los sistemas por los cuales se hacen el tipo de procesos de elección y sobre todo nombramientos de funcionarios de segundo grado. Esos son los elementos claves que han salido acá. A ver, el tema de la Comisión Especial del 9F, que también va hilvanado a esto, es que pide 3 aspectos la comisión: videos a los medios que dieron cobertura a ese acontecimiento, informes que tienen los jefes de seguridad de las instalaciones perimetrales de la Asamblea y por supuesto los testimonios de los imputados. Es que pareciera que los diputados no tienen nada que hacer habiendo tantos temas. Está el tema del, el voto en el exterior lo dejaron vencer porque esa fue una trampa cazabola que pusieron. Está el tema del agua, está el tema tan grave como la ley de pensiones.
Ahora la ley de reconciliación, que la están tratando de hacer disfrazada, una ley de amnistía, es decir, tantos temas, y están inventando comisiones, están inventando interpelaciones. Es claro, quiero tocar algunos temas en específico, es claro que sí hay prueba suficiente para que Norman Quijano vaya a los tribunales. Y no lo digo yo, lo dicen los videos que han salido. De hecho, hay algunas medidas impuestas que me parecen pequeñas, de $5,000 y $10,000, parece que les pusieron de medidas económicas a los involucrados. Ernesto Mason ha sido involucrado, el exalcalde de Ilopango dijo claramente también sobre estas acusaciones, es decir, hay suficiente prueba. Lo que pasa es que el Frente va a defender a Norman Quijano y a Arena porque ellos también tienen ahí involucrados. Entonces, esta comisión es una burla. Esta comisión de antejuicio. En el caso de la comisión de interpelación para ver los hechos que sucedieron el 9 de febrero, de igual manera, es decir, ya interpelaron, ya han programado la interpelación para el ministro de Defensa, ya se dijo suficiente sobre este tema, les queda solamente un año, creo yo que esto no va a llevar a nada productivo. No han visto la encuesta de la Universidad Francisco Avidia, la encuesta de la prensa gráfica, donde casi el 70% de la gente dice que está de acuerdo, independientemente de si los constitucionalistas y mis amigos abogados digan de que no está bien que hayan ido los militares, pero casi el 70% de la gente dice de que estuvo bien. Es más, ¿saben que en esa última encuesta, Ernesto, el ministro mejor evaluado es el ministro de Defensa? Sí, hay algo dato el más cuestionado y el mejor evaluado de los hechos que sucedieron. Entonces, son bien coincidentes, por cierto, las encuestas de la Universidad UFG con la prensa gráfica. Universidad Francisco Entonces, Gavidia. No estoy diciendo que no está mal que se hagan estos procesos. Yo creo que es bueno porque uno puede darse cuenta de las decisiones, cómo se dan, qué hay detrás de todo esto. Pero es que hay temas tan importantes que se deben de tocar en la Asamblea Legislativa, claro, y les queda solo un año. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me han acompañado, Tania. Gracias. A ti, Henry, y también Isaac, gracias por haberme acompañado. Los espero hoy en radio a 6 de la tarde al debate de mujeres también. En lo que transcurre en las horas, sin duda alguna habrán más elementos, porque somos un país donde nuestra producción está hecha a base de... Todos los días pasa algo. De algún acontecimiento que marca el pulso del debate en los medios de comunicación. Gracias, pásenla bien. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.